Resumen, capítulo 18. Bradley Myers Allen. Integrantes: Mauricio Álvarez, Rodrigo García, José Pedro Mateu, Martín Ramírez, Benjamín Ulloa y Frank Vendel. ¿Es relevante la política de endeudamiento? Para poder entender esto, debemos entender tres puntos básicos. El recurso básico para las empresas son los flujos de efectivo. La estructura de capital es el tipo de financiamiento que ésta adquiere. Las políticas de decisiones de dividendos no importan en mercados perfectos. Este último punto se explica bajo dos proposiciones, fundamentadas por los ganadores del Nobel de Economía de 1985, Franco Modigliani y Merton Miller. Para entender esto, dedicaremos este video a estudiar los argumentos de M&M. Efecto de apalancamiento financiero en una economía competitiva sin impuestos. Los administradores financieros tratan de encontrar la combinación de títulos que ofrezca el mayor activo para los inversionistas. Dado esto, cualquier política que maximice el valor de mercado de la empresa también es la mejor política para sus accionistas. Como vemos en el ejemplo, no importa la estructura de deuda de capital que tenga la empresa. Se puede ver que dos empresas generan la misma utilidad de operación, pero difieren en su estructura de capital. Y como vemos, el valor final de las dos empresas es el mismo. Ellos aceptan en un mercado perfecto que el administrador financiero debe dejar de preocuparse, ya que el valor de la empresa no varía según su estructura de deuda capital. Si es lo que los inversionistas se pueden endeudar a la misma tasa de la empresa, se puede deshacer cualquier cambio en la estructura de capital. Dado lo anterior, esta es la base de la proposición 1. Proposición 1. Postula que el valor de la empresa está determinado por el valor de sus activos y lo que estos producen, es decir, el lado izquierdo del balance, sus activos y flujos, y no por las proporciones de los valores de deuda y capital que tenga la empresa. Todo esto se cumple si es que hay un mercado de capital financiero perfecto, y además que la combinación y división de capital no afecte la decisión de un inversionista. En la práctica, esto no se da, porque la deuda corporativa o de la empresa no está libre de riesgo y la empresa no puede endeudarse a una tasa tan baja. Proposición 2. La tasa de rendimiento esperada de las acciones comunes de una empresa apalancada se incrementa en proporción a la razón deuda capital, expresada en valores de mercado. Esto quiere decir que a medida que la empresa aumenta su nivel de endeudamiento, el rendimiento esperado por los accionistas deberá aumentar, ya que al momento de algún inconveniente, la deuda tiene prioridad de pago ante el accionista, lo que aumenta el riesgo y por ende el rendimiento esperado por los accionistas. Una empresa, al no tener deuda, el rendimiento esperado del capital y el rendimiento esperado de los accionistas será igual. Por ende, RE es ingreso de operación esperado dividido el valor de mercado de todos los títulos. En cambio, si la empresa tiene algún nivel de endeudamiento, el rendimiento esperado será el rendimiento esperado por los accionistas más la diferencia entre la rentabilidad de los accionistas menos la rentabilidad de la deuda por el nivel de endeudamiento. Pero, ¿cómo pueden los accionistas ser indiferentes a un mayor apalancamiento si éste incrementa el rendimiento esperado? A cualquier incremento en el rendimiento esperado se cancela exactamente con un incremento en el riesgo y por lo tanto la tasa de rendimiento que piden los accionistas. Forma en que el cambio en la estructura de capital afecta al beta. Si el total de acciones de la empresa pertenece a un mismo dueño, el beta es un promedio ponderado de los betas de la deuda y del capital. En cambio, el beta del portafolio es igual al beta de la deuda por la deuda dividido el valor de la empresa más el beta del patrimonio multiplicado por el patrimonio dividido el valor de la empresa. Como podemos ver en el ejemplo, al aumentar la deuda aumenta el beta, por lo que podemos concluir que el apalancamiento financiero no afecta el riesgo ni el rendimiento esperado sobre los activos de la empresa, pero sí acrecienta el riesgo de las acciones comunes, por ende la rentabilidad exigida debe aumentar. WACC, costo promedio ponderado del capital o rendimiento de los activos. El WACC se define como la tasa de rendimiento esperado sobre el valor de mercado de todos los títulos de la empresa. La fórmula se define como el rendimiento esperado de los activos es igual a la proporción de la deuda
por el rendimiento esperado de la deuda más la proporción del capital por el rendimiento esperado del capital. El gráfico postulado por muestra que el rendimiento esperado de los activos no se ve influenciado por la estructura de capital. Y también el rendimiento esperado en capital RE se incrementa linealmente con la razón deuda-capital, mientras la deuda no presente riesgos, o sea, tasas de libre riesgo. Pero si el apalancamiento incrementa el riesgo de la deuda, los tenedores de esta demandarán un mayor rendimiento de la deuda. Esto se hace que la tasa de incrementos en RE se vuelva más lenta, ya que las empresas se hacen más riesgosas y los accionistas exigen mayor rendimiento. Luego de esto aparece la postura tradicional. Esta postura es contradictoria a los postulados de La estructura de capital que maximiza el valor de la empresa puede minimizar el WACC. Esto se cumple solo si el ingreso de las operaciones es independiente a la estructura de capital. También creen que hay una razón de capital óptima que minimiza el WACC. En el gráfico tradicional vemos que las líneas punteadas muestran el concepto de M&M, del efecto de apalancamiento sobre el rendimiento esperado del capital propio y el costo promedio ponderado del capital. Las líneas continuas muestran el punto de vista tradicional. Los tradicionalistas argumentan que al principio los préstamos incrementan con mayor lentitud de lo que predice M&M, pero que RE se dispara con préstamos excesivos. Si es así, se puede minimizar el costo promedio ponderado del capital si uno utiliza solo una cantidad correcta de deuda. Supuestos que apoyan esto. Los accionistas no perciben riesgos que produce el endeudamiento de la empresa. Esto permite que acepten una menor tasa de rendimiento de los que deberían. Y el segundo, que toma más fuerza, es que los mercados son imperfectos. Esta variante permite que puedan negociar un sobreprecio en relación con sus valores de mercados. ¿Es probable que los clientelas insatisfechas de hoy se interesen en valores exóticos? Los administradores financieros buscan clientes insatisfechos, inversionistas que quieran instrumentos financieros que no puedan encontrar en el mercado o son muy caros. Y si ellos quieren ofrecer un servicio financiero, debe ser nuevo y exclusivo o encontrar formas de vender servicios viejos más baratos que la competencia. Imperfecciones y oportunidades del mercado. Las imperfecciones más serias del capital las crea a menudo el gobierno. Cada imperfección de mercado es una oportunidad de ganar dinero. Si encontramos una clientela insatisfecha, tenemos que hacer algo de inmediato, o los mercados de capital evolucionarán y robarán el descubrimiento. Existen también algunas complicaciones para el mensaje de como por ejemplo el interés. El interés que paga una empresa por el endeudamiento se puede deducir de su ingreso gravable, donde el costo de la deuda después de impuestos es la rentabilidad de la deuda multiplicado por la diferencia de 1 menos T, donde T es la tasa marginal corporativa de impuestos. Finalmente, ahora para descontar un proyecto de riesgo promedio, usamos WACC después de impuestos, donde su fórmula es el rendimiento de la deuda por la diferencia de 1 menos el impuesto por la proporción de deuda y el valor de la empresa, más la rentabilidad del patrimonio por la proporción del patrimonio y el valor de la empresa. Gráficamente se muestra que el WACC después de impuestos baja a diferentes razones de deuda capital. En este ejemplo, baja solo porque el interés de la deuda es deducible a impuestos. Note que el costo de oportunidad del capital R todavía se presenta como una recta horizontal. Si está en lo correcto, la demanda de inversionistas se satisface con un costo mínimo. RE solo refleja el riesgo del negocio. El capital fluirá a las compañías con valor presente neto positivo independiente a la estructura de capital.